Detrás de la ventana, RJ. Hace algunos años estaba estudiando medicina y me tocó hacer prácticas en un pequeño hospital psiquiátrico privado para los adultos de tercera edad. Una vez a la semana, como incentivo, le damos a los pacientes dulces o alguna golosina. Una vez uno me preguntó, ¿por qué no le damos dulce también a los niños que jugaban en el patio? Aunque yo era solo un practicante, sabía con totalidad seguridad que no había niños dentro del hospital, ya que era un hospital privado. No permitían el acceso a ningún tipo de visitante sin cita previa, y menos a menores de edad. Además, dentro del hospital no existía ninguna especie de área infantil. Al principio pensaba que era parte de su enfermedad, pero un día escuché a una enfermera hablar de estos niños. Mencionaba que se aparecían a los pacientes que estaban a punto de morir. Decidí ignorar el comentario, ya que no creía en cosas paranormales. Una noche, al finalizar mi turno, pasando a las 12, estaba recogiendo mis cosas y al momento de recoger mi mochila, cayó de ella mi último cigarro. Se me hizo raro porque al ser frágiles, normalmente tengo cuidado en guardarlo, pero supuse que había sido un descuido de mi parte y no le puse atención a ese detalle. Ya quería irme, estar solo en los vestidores daba escalofríos. Como dije, no creía en historias, pero siempre que estaba solo en ese área del hospital me sentía observado. Me di cuenta de que no tenía mi encendedor. Quería fumar camino a la parada, donde siempre esperaba un taxi. Así que me acerqué a mis compañeros y les pregunté si alguien tenía uno que me prestara. Dijeron que no, pero uno de ellos me dijo que utilizara el encendedor que estaba en la cocina comunitaria. Lo pensé en un momento, porque debería regresar al hospital solo y recorrer los pasillos. Pensé en pedir a alguno de los que quedaban que me acompañara, pero me dio pena que pensaran que tenía miedo, aunque sí tenía un poco de miedo, la verdad. Al final me armé de valor y fui a la cocina. Las ganas que tenía de fumar pudieron más que mi miedo. A través de los pasillos de la planta baja del fondo del hospital, cuando llevaba medio camino cerca de las escaleras, pude ver como una sombra del tamaño de un niño bajó corriendo y atravesó la puerta de la habitación frente a las escaleras. Intenté convencerme de que era un producto de mi imaginación o de mi miedo. Avancé hacia la cocina, tomé el encendedor y me fui casi corriendo. Cuando llegué afuera, mis compañeros ya se habían ido. Encendí mi cigarro, me calmó un poco, tomé el taxi y le pregunté al conductor si creía en cuentos de fantasmas, y me dijo que sí. Unos años atrás, cuando llegó a la ciudad, en la casa que rentaba había un ente que la acosaba día y noche. Entonces fueron con un sacerdote, bendijo la casa y el ente le dejó en paz. Llegué a mi departamento, pensando en la sombra que había visto en el hospital. Pensando y pensando, decidí que en la mañana buscaría a la enfermera que había hablado del tema. Tomé una cena ligera y me fui directo a la cama. Intenté dormir, pero solo di vueltas y vueltas a la cama toda la noche. Al día siguiente, me levanté sin ganas de ir al hospital. Incluso pensé en llamar a mi jefe para reportarme enfermo, pero no lo hice. Me lavé la cara y me fui al hospital. Cuando llegué, registré mi entrada y saludé a mis compañeros. Los vi desanimados. Cuando pregunté qué tenían, me dijeron que el paciente del cuarto, frente a las escaleras de la planta baja,
había muerto anoche. Sentí un escalofrío. Era la puerta en la que había entrado la sombra que vi ayer. Al parecer, me puse pálido porque un compañero me preguntó si me pasaba algo, si me sentía bien. Sonreí ocultando mis nervios y le dije que todo estaba bien. Subí a buscar a la enfermera que había hablado de los niños. Ella tenía que tener respuestas. La vi platicando con otra enfermera y lo más amable que pude le dije que tenía que hablar con ella. Nos apartamos y le conté lo que había visto la noche anterior. Le conté que el paciente había muerto. Ella se puso seria y me dijo que había escuchado las historias, pero que no pensaban que fueran reales. Me contó que cuando ella llegó a trabajar al hospital, una de sus primeras pacientes le dijo que uno de los niños le había visitado la noche en que tuvo un infarto, de lo que milagrosamente sobrevivió. La visitó una niña de unos 6 años, desfigurada de la cara, como si hubiera sufrido quemaduras graves. Le dijo que tenía que acompañarla, que era su hora. La paciente le preguntó por qué no había cruzado al otro lado. La niña le dijo que nadie había ido por ellos, que pensaban que si guiaban los ancianos al otro lado, ellos algún día podían pasar. Con cara de lástima, la enfermera me dijo que solo los que van a morir los ven y que seguramente mis días estaban contados. Se me hizo un nudo en la garganta y en el estómago. Me aparté sin decir nada mientras sentía como que el pánico crecía dentro de mí. Intenté pasar el día sin pensar en eso, pero me fue imposible. Logré terminar mi turno con algunos errores causados por mi distracción. Hasta mi jefe me preguntó si me sentía mal y le dije que sí un poco, pensando que podía usar como pretexto para faltar el otro día. No quería volver al hospital. Me aterraba que la enfermera tuviera la razón. Llegué al departamento y me tomé una pastilla para dormir. Necesitaba apagarme por completo. Al otro día hablé con mi jefe y le dije que no me sentía bien, que no iba a trabajar. Llamé a mi mamá para contarle lo que estaba pasando. Ella estaba en Toluca. Sin pensarlo me dijo que regresara a casa, que ningún trabajo o práctica valía la vida, que podría intentarlo al próximo año. Colgué la llamada y me quedé pensando en el tema. Tenía que tomar una decisión antes de terminar el día. Como siempre, tiré un dado definiendo los números pares como renunciar y los impares como quedarme, y lo lancé y se quedó sosteniéndose sobre uno de sus bordes. Después de eso, sentí como el pánico se apoderaba de mí. Salté del sillón sin poder creer lo que estaba pasando. Tomé mis cosas y salí de casa. Sentí que mezclarme con la gente se sentiría mejor. Después de caminar por horas, decidí renunciar a mis prácticas y volver a Toluca. Le mandé un mensaje a mi jefe sin dar más explicaciones. Le dije que no iba a volver a trabajar, que iba a regresar a Toluca. Después llamé a mi mamá, le di la misma noticia y luego regresé al departamento. Empaqué todo lo que pude y salí a la estación de autobuses. Estaba en la fila para comprar el boleto y enfrente de mí estaba una señora tomando la mano de su hijo, como de unos 6 años, y de repente el niño volteó. Tenía la cara desfigurada. De repente me vio los ojos y me dijo: "No puedes huir". Sin poder controlarme, di un pequeño grito. La mamá del niño rápidamente volteó a verme con cara de enojada. Cuando miré de nuevo al niño, era un niño normal. Su cara estaba bien. Pensé que estaba paranoico por todo lo que había pasado. Salí de la fila y me fui al baño.
Regresé a la fila ya más tranquilo. Compré mi boleto y llamé a mi mamá para distraerme. Mientras esperaba la salida del autobús, no le dije nada de lo que había pasado o visto. Estaba seguro de que mi mente estaba jugando una mala jugada. En cambio, hablamos de cosas sin importancia, recuerdo de la infancia y cosas así. Al fin, anunciaron la salida del viaje, así que le dije a mi mamá que iba a tomar una pastilla para dormir y que la esperaba en la central de autobuses allá. Así lo hice. Al poco tiempo me quedé profundamente dormido. Me despertó una sacudida. Sin poder reaccionar, sentí como salía disparado, golpeando las paredes del autobús. De repente sentí un ardor en el abdomen. Todo se calmó. Nos habíamos volcado. Pude ver el caos, cuerpos y maletas esparcidos por todo el autobús. No podía moverme, todavía estaba medio dormido por la pastilla. Estaba débil. El ardor en el abdomen se sentía cada vez más fuerte. Me desmayé mientras estaba inconsciente. Pude ver a uno de los niños. Estábamos solos, en medio de la nada. Todo era blanco. Me tomó de la mano y me dijo que ya era hora. Le dije que no quería irme aún, que tenía muchas cosas que hacer. Le pregunté qué le había pasado, por qué hacían eso. Me dijo que hace muchos años el hospital era un orfanato. Una noche algo pasó y todo se encendió. Todos quedaron atrapados adentro y murieron calcinados. Pero ellos solo querían cruzar y ser libres. En ese momento, la luz del lugar empezó a expandirse y desperté. Estaba en el hospital. Una enfermera estaba viéndome con el desfibrilador en la mano. Estaba vivo. La enfermera debió ponerme un calmante porque me quedé dormido después. Después de algunos días en terapia intensiva, supe que el ardor en el abdomen era un fierro del autobús que me había atravesado. Me contaron que cuando la ayuda llegó, el accidente muchos ya habían muerto. Me dijeron que lo que me salvó a mí fue tomar el somnífero, ya que al estar semi-inconsciente, mi cuerpo pudo concentrarse en mis funciones vitales y así mantenerme más tiempo con vida. Yo sigo pensando que fue un milagro. Cuando volví a casa, investigué con detalle el incendio del orfanato que me había dicho aquel niño. La verdad, quería ayudarlos a cruzar al otro lado, ya que sus almas estaban ambulando en el hospital. Luego de investigar por un rato, definitivamente era cierto. El incendio fue provocado por un cortocircuito. Las manijas del orfanato habían sido cambiadas recientemente por un material de baja calidad que se derritió con el fuego, dejando a todos atrapados adentro. 25 niños y 4 adultos murieron. Fue una tragedia, pero al parecer fue una noticia poco difundida. A nadie le importaba unos huérfanos. Ahora entiendo por qué estaban inquietos. Cuando estuve completamente recuperado, regresé al hospital. Llevé a un sacerdote, como me había dicho aquel taxista, para terminar el sufrimiento de aquellos niños.